Seguir insistiendo después de 2 veces que te dijeron que no es típico de un mi rey borracho de ITAM o de Andrés Manuel López Obrador. Desde 2004, cuando Vicente Fox, nuestro presidente blogger favorito, intentó a la mala impedir que fuera candidato en el 2006, AMLO es un señor que lleva 14 años en campaña sin sentarse en la preciada silla del águila. A pesar de estar políticamente muerto después de su derrota en 2012, los marranos actos de corrupción de la segunda vuelta del PRI al poder, pues le dieron oxígeno suficiente, es un decir, para volver al ruedo político con una narrativa contra la corrupción y basada en la honestidad valiente, concepto que para el gobierno saliente parece más nombre de un table que una cualidad que debería de tener. El gobierno que sale le dejó abierta la puerta para una aplastante victoria de más de 30 millones de votos por parte de Andrés Manuel López Obrador. Y no solo eso, un saldo en desvíos denunciados de 6,659,559,208 pesos con 7 centavos. Los últimos 7 centavos se desviaron seguramente en Veracruz y en chocolates, maldito gordo miserable. Bajo la consigna de voto parejo, voto masivo y 6 de 6, por primera vez desde Vicente Fox, un presidente electo llega con mayoría en la Cámara de Diputados, en la de Senadores y en la mayoría de los congresos locales de los estados de la República. Y bajo el supuesto... Hemos trascendido una época electoral. Estamos en la hora de la reconstrucción nacional, no de una democracia colérica. Supuesto. Es el momento de movernos, es el momento de movilizar y utilizar la participación ciudadana para que esos que acaban de hablar y esconderse tras la mentira vengan y rindan cuentas ante la sociedad. Nosotros habremos de sacar una lista de todos aquellos que votaron en contra del pueblo mexicano que exigía el fuero para poder que sean exhibidos y empiecen a exigir. 2019, el fuero va fuera porque los ciudadanos necesitamos que todos los mexicanos seamos tratados iguales. Gracias. De que la bancada actuará de forma ordenada, pueden modificar la ley, los nombramientos y la Constitución a su antojo y sin ningún tipo de contrapeso. La elección del 2018 fue una demostración de poder del electorado mexicano en contra del hartazgo y de 6 años llenos de impunidad, corrupción y muchas chingaderas más. Verdades históricas no aclaradas de Ayotzinapa, los piratas de Borja que le quitaron hoteles y terrenos a cientos de empresarios en Cancún en juicios fake, la merecida abundancia con la que Javier Duarte y su familia desviaron un chingo de lana durante todo su sexenio, el nepotismo e impunidad con la que César Duarte salió del cargo tranquilamente después de haber desviado miles de millones de pesos, las vacunas rellenas de agua para niños con cáncer, la Casa Blanca regalada por el constructor favorito del presidente, el esquema del gobierno federal para desviar recursos a través de universidades públicas y pues también la mera existencia de Rosario Robles en la administración pública. La lista puede seguir y seguir y seguir, pero lo cierto es que el país demostró que en su única oportunidad de ejercer la democracia de forma directa, el mensaje fue duro y contundente. No queremos más de esto. No fue un voto escéptico como en las elecciones anteriores, fue un voto de pleno descontento. Pero, ¿realmente a quién escogimos? ¿Es este el cambio verdadero o una metida doblada? Como dijo Paco Ignacio Taibo II. ¿Cuánto tiempo de nuestra vida vamos a perder entre pausa y pausa de los discursos de AMLO? Averíguenlo en el último programa antes de la Cuarta Transformación, Avenida de Papel, México y Andrés Manuel López Obrador. ¿Recuerdan cuando sus mamás les decían que cuando tuvieran su propia casa y se mantuvieran solos iban a saber exactamente lo que es vivir? Y tiempo después, viviendo entre sopa maruchan, tan con agua de la llave y todo el fregadero lleno de trastes sucios, ¿le dieron la razón? Bueno, pues esa transición electoral está siendo muy parecida. El gag anterior no aplica si tienes 32 años y sigues viviendo con tus papás. Carajo, Rodolfo, ya dale una alegría a tus papás, ya pasa tus materias, ya compra tu shampoo. México de alguna manera no es el mismo de hace 30 años. De ese prismo rancio con olor a naftalina, chachitos e Ignacio López Tarso que colocaba en el poder a un solo hombre al que todos los poderes de la Unión le tenían que rendir pleitesía cada 6 años porque era el que repartía cargos, presupuesto y poder. Esos tiempos de alguna manera terminaron. México cambió a chingadazos, pero cambió. Incluso aunque en el camino hubo que probar con el ranchero, con el violento y con el guapo que se tarda 15 minutos en estacionarse. Lo que una vez fue una economía cerrada impulsada por los productos básicos, ahora está abierta, es globalmente competitiva y está dominada por la manufactura.
Una nación conocida por sus pocos recursos e innovación ha visto caer la pobreza extrema en un 2.5%, la mortalidad infantil ha disminuido en un tercio, el promedio de vida útil ha aumentado 10 años y el número de años que los niños permanecen en la escuela creció más de 50%. Políticamente, las décadas del gobierno de un solo partido terminaron en una democracia competitiva, aunque a veces, un dolor de huevos. Un sistema de check and balance que burocratiza las cosas y busca poner controles y candados a la actuación del poder es frustrante para los que lo detentan y para las personas que quieren ver cambios rápidos en su vida diaria. Pero al igual que bloquear a todos tus exnovios antes de salir al barecito con tus amigas, estas medidas de seguridad son necesarias para que no cometas un error terriblemente peor o acabes llorando en la madrugada con los tacones en la mano afuera de Metro Copilco. Esta transformación lenta, esa sí fue una transformación, también incorpora un logro mayor: alejamiento del poder informal, personalista y centralizado a través del fortalecimiento de las instituciones. Impulsado por políticos opositores, organizaciones de la sociedad civil, periodistas de investigación, empresarios y las decisiones de millones de trabajadores y votantes. México se ha convertido en un lugar con un sector privado diverso, cada vez más independiente, con mayor transparencia y acceso a la información. Aunque hay que decirlo, de forma incipiente. Tan incipientes que ocurren misterios como comisionados que, según el propio Instituto de Transparencia, mueren de un infarto y después se descubre que probablemente hayan caído de un sexto piso. Toda esta trama y mentira de CSI Tlalnepantla, orquestada por nuestro propio Instituto de Transparencia. Pero no solo eso, además de la transparencia hemos desarrollado controles y equilibrios políticos que nos impiden acercarnos a esa época. La transformación de México no ha sido del todo buena y las partes buenas han sido desiguales. La delincuencia, la violencia y la corrupción han aumentado, afectando la vida cotidiana de muchos. El crecimiento económico, el acceso a la atención médica, la educación de calidad y los empleos con beneficios divergen dramáticamente entre el norte y el sur. En Nuevo León, hogar del Centro Industrial de México, 2 de cada 10 ciudadanos viven en la pobreza, similar a sus homólogos en Texas. En el sur, sin embargo, casi 8 de cada 10 enfrentan la pobreza cada día. Y no es porque los del norte jalan, no que pinches chilangos y sureños a la verga, huevones, no. Tú tienes a pinche Bronzeville a horas en coche, los chiapanecos tienen Tegucigalpa. Exacto, una ciudad que no sabías que existía, pero que es la capital de Honduras. El Tratado de Libre Comercio de América del Norte ayudó a abrir a México a los mercados internacionales, pero hizo poco para enfrentar los monopolios y oligopolios que aumentaron los precios en el país y dificultaron que los menos conectados salieran adelante. Las recientes reformas estructurales están comenzando a eliminar estas barreras. La reforma financiera ha aumentado el acceso al crédito, la reforma de las telecomunicaciones ha bajado los precios, la reforma energética ha traído nuevos hallazgos y suministros más estables, pero los controles antimonopolio han permitido prácticas comerciales desleales y la educación. La reforma apenas comienza a preparar mejor a los jóvenes de México para los empleos del siglo XXI. Las instituciones políticas también tienen un camino por recorrer. El poder todavía importa demasiado y el Estado de Derecho en particular sigue siendo más débil que yo con cruda de Bacardí. Sin embargo, la cuarta transformación no busca construir sobre esta base, tratando de que los beneficios sean más inclusivos y generalizados. En lugar de eso, parece que el plan de la cuarta es que los beneficios institucionales tan importantes para la transformación de México se debiliten, ya que López Obrador es un líder obsesionado con su lugar en la historia. Impulsa un retorno al enfoque más personalista del pasado. Esos juegos de poder político ya han comenzado a través de las consultas, que acabaron siendo vinculantes y legalmente dudosas al tener casillas con más de 10 votantes por minuto, preguntas a modo, menos de 1 millón de votos o simplemente haciendo fraude y rellenando casillas. Te transformaste en aquel que juraste destruir, AMLO. Al justificar sus decisiones encuestando a un pequeño porcentaje de la población con preguntas importantes sobre proyectos de infraestructura, programas sociales o incluso si se debe procesar o no a los expresidentes, López Obrador está barriendo años de precedentes y normas legales y disminuyendo la importancia y el papel del poder legislativo y del judicial al nombrar delegados leales en los estados y desplazando a los gobernadores y alcaldes electos y amenazando al federalismo, para decirlo con todas sus letras. Al revivir el patronazgo, comenzando con subsidios agrícolas de subsistencia y apoyos a los jóvenes y adultos mayores, está construyendo una base política cautiva animada por una división cada vez mayor entre los favorecidos y los demás. Y al continuar sus críticas a la prensa y menospreciar a la sociedad civil llamándola fifí, busca chingar a estas voces y respaldos democráticos. Andrés Manuel López Obrador entra con una cargada histórica, pero sobre todo con la fe de 30 millones de votantes que creyeron en su promesa de no mentir, no robar y no traicionar, que bien pudo haber salido de la Biblia o de una canción del Buki. Pero recuerda, no mentir, no robar y no traicionar. Sin embargo, como ciudadanos tenemos una tarea muy importante, cuatritransformados o no,
Para evitar que alguien con tanto poder pierda la cabeza, hay que vigilar 3 cosas. Primero, la forma en la que manifiesta su poder. Manifestaciones públicas con el ejército o videos en YouTube sosteniendo un libro que diga "por qué lo digo yo", son señales para tratar de confundir que la misión de una persona es la del país. Este poder es necesario para demostrarnos y demostrarse que lo necesitamos a él y a su fuerza y superioridad moral para salvarnos. Y no, amigos, ni ustedes ni yo necesitamos a ningún político para salvarnos. 2. La forma en la que demoniza a sus enemigos. Este es muy complicado porque no hay manera de no querer mentarle la madre a los que ya se van por cada ola que rompa el Atlántico. Sin embargo, pintar como el demonio, como el enemigo del pueblo o como la mafia del poder a las voces disidentes es una salida muy fácil. Al final de cuentas, si el poder necesita crearnos enemigos es para hacernos creer que un problema complejo parezca simple, y es una trampa en la que no hay que caer. Ningún problema en nuestra vida es simple, y mucho menos lo es cuando tienes que gobernar a 135 millones de cabrones. Y el tercero, pero no menos importante, es debilitar las instituciones. Esas instituciones imperfectas, pero nuestras, como barro, como este piquete que tengo en la frente, son instituciones como la Suprema Corte, el INAI, Banjico, la CNDH, el INE, entre otros. A base de muchos putazos han logrado una autonomía que ha servido para mantener auditado y delimitado al poder, y aunque para el plan del próximo gobierno sea frustrante que nuestras instituciones les pidan reportes y justificación, es una barrera de control para que las cosas se hagan de la mejor manera. La última línea de defensa eres tú. Gente bonita que nos ve desde la comodidad de la Cuarta Transformación, desde que esto se grabó en viernes. Tú y tu capacidad para opinar, para organizarte y hasta para marchar son el último control que cualquier gobierno tiene, que desde que inició la transición del poder hemos ejercido de manera libre, sin importar nuestros colores, raza o religión. Muchas personas votaron por AMLO, muchas por lo que representaba, muchísimas más que votar por él, votaron para castigar a los que salen. Sin embargo, después de este 1 de diciembre, los que teníamos 10 años cuando Vicente Fox tomó el poder o éramos un cartucho dentro de los pantalones de nuestro papá, viviremos por primera vez el poder absoluto de un partido. Y a favor o no, es labor de nosotros como ciudadanos conciliar nuestras diferencias, elevar la discusión a argumentos y sobre todo dejarle ver al poder en este y por los años por venir que México depende de nosotros y de otros 2 poderes de la Unión, no de una sola persona. Yo soy Durden, esto fue Avenida de Papel, ya cuatritransformado, y les pido dejen su suscripción, su like, activar la campanita de notificaciones, depositarme más que nunca en el PayPal y en dólares. El mundo se consume en dinero, el dinero es dinero, el dinero es dinero, el dinero es dinero, el dinero es dinero, aprende algo, dinero. Y pues nada, nos estamos viendo la semana que entra. Muchas gracias. Me canso ganso, me canso ganso, me canso ganso, ganso.